comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por sus calles, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega y la participación especial de la doctora Liliana Moray. Y así comenzamos este programa. ¿Qué tal, doctora Moray? Bien. Parece que la ciudad estaba un poquito alterada. Los viernes se altera la ciudad de Buenos Aires. Sí, impresionante. Te diría que los medios de transporte estaban, por lo menos el que me tocó a mí. Sí, yo tardé mucho en llegar también. Y bueno, el viernes pasado hicimos una breve introducción a qué es lo que vamos a desarrollar este año. Ahora comenzamos a desarrollarlo. Exacto. Y si bien deberíamos comenzar por la gauchesca, vamos a empezar luego de la gauchesca. ¿Por qué? Voy a explicar el por qué. Porque quiero saber el por qué toda esta gente escribía esto. Lo comenzamos al revés, vamos a ir a Pairó, a Lynch, y vamos a ir a otros autores que son ya de la primera década del siglo XX, ya pasada la gauchesca, ya pasada toda esa furia que tuvo el Juan Moreira. Lo que sí que quedó a lo largo de varias décadas fue el moreirismo, la copia de aquello. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego de esta pequeña introducción le voy a hacer una pregunta que es clave. ¿Qué pasa en la Argentina en 1906? Pero primero vamos a ir a esta breve introducción. Y vamos a comenzar con Pairó, uno de los autores más destacados tal vez de esa época, no tan frecuentado. Pero sí leído. Sí leído, pero sí leído. No tan frecuentado. Y es verdaderamente importante porque va a jugar con una ironía y mostrar lo que otros autores van a mostrar con mucha seriedad. Él lo va a tomar como con ironía, como diciendo: Mira qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y Roberto Pairó había nacido en 1867. Todavía capitalización de Buenos Aires estaba muy lejos. Allá en la provincia de Buenos Aires, en Mercedes, y fue un destacadísimo escritor, periodista y dramaturgo, reconocido como el primer corresponsal de guerra del país, porque él vivió en Europa también y estuvo en la Primera Guerra. Fue famoso, la fama de Pairó es por sus crónicas costumbristas, sus novelas picarescas, una de ellas vamos a ver hoy. Sí. Fundó el diario La Tribuna en Bahía Blanca y luego trabajó acá en Buenos Aires, en La Nación, muchos años, destacado por sus crónicas patagónicas que fueron recuperadas, todas ellas fueron recuperadas y recopiladas en un libro que se llama La Australia Argentina. Sí. Y después cubrió la revolución de Patricio Saravia en Uruguay y por supuesto la Primera Guerra Mundial. Él estaba en Bélgica cuando la cubre. Y ahora sí, tenemos por ahí un listado. Ojo, también apoyó, si mal no recuerdo, la Revolución del Parque también, sí. ¿no? Sí, por eso vamos a ir ahora qué pasó en 1906, que viene desde 1890. Pero
las obras de él, vamos a nombrar así. Bueno, yo te las voy a leer para no hacerle mérito a tamaño personaje, que realmente es muy importante. El casamiento de Laucha, que vamos a hoy a hablar. Pago Chico, que lo escribió en 1908. Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, en 1910. El drama teatral sobre las ruinas, en 1904. El falso Inca, que es una novela de ribetes históricos referida a la vida de Pedro Borqués. Violines y toneles, en 1908. Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, en 1910. El capitán Vergara, en 1925. Fuego en el rastrojo, en 1925. La obra teatral en un acto Mientraiga, en 1926. El mar dulce, 1927, que es un relato histórico referido a la expedición de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata. Entre sus ediciones póstumas citamos Nuevos cuentos de Pago Chico, 1929, porque él fallece en 1928, Chamijo, en 1930, Los tesoros del Rey Blanco y por qué no fue descubierto en la ciudad de los Césares, Evocaciones de un porteño viejo, en 1952. Evocaciones de un porteño viejo fue editado 24 años después de su partida. Y es interesante que te quiero agregar que las obras de él fallece en Lomas de Zamora y ahí hay una biblioteca que conserva todas sus obras y sus homenajes, ¿no? Hicieron un homenaje muy importante a 150 años de su nacimiento, allá hace un ratito, digamos. Sí, verdaderamente que en la obra literaria de él ¿sí? Hay algo muy muy interesante, que es la fusión del costumbrismo con aquella picardía española que después la pasa a la picardía criolla o a la viveza criolla. El humor, la crítica social, sobre todo la crítica social, y muy profunda. Bajo esa sonrisa es muy profunda la crítica social que él hace. Cómo usa los simbolismos en sus obras. Hoy vamos a leer tal vez y vamos a tratar de analizar la obra más, digamos, primaria para poder entrar en las grandes, porque esta es cuasi doméstica. Todo el drama se desarrolla dentro de una casa. En cambio, todo lo demás después ya salimos afuera. A la naturaleza. Bueno, lo que yo advertí, porque leí la obra, para poder estar aquí y ser justa en nuestros comentarios, lo que yo advierto en su narrativa es mucho criollismo en cuanto al lenguaje. El lenguaje es muy criollo. Esto de los nortes, ¿no? De venir el señor Laucha desde el norte, y además la narrativa. Él narra, es decir, no es una obra que hay personajes, si bien existe el diálogo, es efímero frente a lo que surge de la obra, que es la narrativa de lo que le pasa a él, ¿sí? Y lo cuenta de una forma muy, muy graciosamente satírica, pero él es el que narra, protagoniza, los demás tienen un papel secundario. Claro, porque está escrita en primera persona, porque él se la está contando a los amigos. Exactamente, como alguna viveza. Claro, él está contando como una viveza, un robo, una estafa, sí. Y lo está contando como si fuese algo natural. Algo natural, algo que, hoy mira qué vivo que soy. Sí, como para agrandarse, ¿no? El típico compadrito que se agranda con la aventura que se llevó adelante y qué bueno, qué bien que salí, porque sí, en definitiva salió perfecto. No, le salió perfecta. Exactamente. Le salió perfecta. Pero esa típica forma de escribir, digamos que sale un poco de la norma que nosotros veníamos desarrollando cuando estuvimos analizando muchas obras de Florencio Sánchez, donde hay personajes principales, personajes de reparto, y donde hay esa situación de diálogos entre los personajes. Esto es más bien el cuento de un barra brava en el medio de un festín en una pulpería, donde él se rescata a sí mismo diciendo, mirá qué vivo que soy, sí. Que está fea una persona, la persona que me cuidó, la persona que me amparó,
la persona que me dio de comer, la persona que me sacó de la calle. Exacto. Y a esa misma persona le saqué absolutamente todo. Y no pasó nada. Claro. No Ahí pasó nada. es donde Popa irá. Exacto. Ahí es donde va a ir. Exacto. ¿Entendés? Va a mostrar, es lo que está queriendo mostrar, es otra cosa absolutamente, es la corrupción. O sea, la corrupción establecida, totalmente establecida, natural, aceptada, y bueno, y si es así, es absolutamente así, ¿no? Es una obra fundamental de la obra picaresca, la obra en la cual comienza a simbolizar cada uno de los personajes, cada una de las situaciones va a tener una simbología muy grande que luego la vamos a ver el próximo viernes en Pago Chico. Sí, porque tenemos que ser justos en decir que sería la antesala esta novela de Pago Chico y que el desarrollo es en Pago Chico, porque él sí. de costado lo va mencionando. Es decir, cuando de alguna forma estos viajes que hacía Don Laucha. Y también hay una cosa que también yo rescato de lo que vos estás diciendo, la inmigración, porque no es casual que el que aparezca como el gran tramposo sea un napolitano y que la persona enriquecida sea una gringa, sí. y que había que sacarle a ellos, es decir, sacarle a la gringa, o sea, al inmigrante, y la vergüenza que él sentía, por eso no llega a perfeccionar el acto, porque en realidad frente a sus amigos quedaba como que se casaba con una gringa, entonces de alguna forma había que ocultar el hecho, que aprovecha el cura napolitano, ese es otro personaje siniestro, que es como usando la sotana, hay corruptela igualmente, o sea, yo creo que lo que vos decís lo tengo totalmente claro, es como que Pairó muestra una sociedad en ese momento muy convulsionada con el clientelismo político y muy convulsionada con la corrupción, también con la digamos la muerte del roquismo, porque muere Quintana, sube Sáenz Peña, la antesala de la ley Sáenz Peña, todo eso hace que él lo muestre como diciendo, este es el escenario político de hoy, un partido que se iba abajo, que era el que había fundado Roca, y es el Partido Autonomista Nacional, y lo que se llamaría las postrimerías de lo que había en ese momento, ¿no? El voto cantado. Entonces sabía que se mostraba ahí cómo las instituciones eran utilizadas, ya se llame iglesia, ya se llame sociedad, ya se llame lo que sea, para poder tener un voto y un lugar en el pueblo que lo ascendiera socialmente, que pudiera estar entramado con la política y que pudiera sacar beneficios de la política, que después lo vimos en las licitaciones de la década del 30 con nuestro querido admirado Discépolo, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasa? Esta obra, que parece tan tranquila, tan cómoda, como para decir, bueno, mira lo que hizo este señor, lo que hizo ese señor, nos fue mostrando exactamente lo que estaba haciendo la sociedad. Exacto. Nada más que eso, la sociedad. Esta obra hay que mirarla desde ese ángulo. Está contado, inclusive, en un modo cuasi imperativo. Fui yo el que lo hice. Sí, no. ¿Es cierto? Te diría que perdón que te interrumpa, te diría que hasta con impunidad, porque yo te robé, pero mirá que vivo que soy, no me pasa nada. Está la impunidad. Exacto. Vamos a leer algún momento cuando él se va, saca el dinero que hay en la caja, saca todo el dinero que hay en el banco y se va. Y encima le dice, gringa, me voy. Dijo, no te puedes ir porque vos sos mi marido. Y ahora después vamos a contar que en realidad ese casamiento fue falso. Sí. Fue un casamiento falso. O sea, y vamos a leer cómo ese cura que no hace más que mostrar las instituciones. Sí. No es una crítica a la iglesia, sino que es una crítica a las instituciones, a todas. Sí. A todas.
porque le pregunta, pero vos te querés casar de verdad. Claro. Es el fraude corporizado a través de las instituciones. Esa es la verdad, lo que pasaba ahí. Y también, creo que también quería mostrarte un poco que no todos los inmigrantes eran trabajadores y prometedores, ¿no? También estaba aquel que venía a corromper un poco y partir a su hermosa Italia, porque el cura vuelve a su hermosa Italia. Así que eso es un poquito lo que estamos viendo. El cura está mostrando aquella idea que tuvieron muchos de los inmigrantes de hacer la América y volver. Exacto. Él la hizo. Sí. Él la hizo. Con corrupción, pero la hizo. Bueno, allá no seguro que no lo iba a contar. Allá iba, daba misa tranquilo y ya está. Cómo había sacado el dinero no importa. Hay unas escenas que vamos a leer ahora que son tristemente cómicas. Son tristemente cómicas. Pero aparte te quiero agregar algo. También está esto del desprecio a lo femenino, ¿no? Porque bueno, el desprecio a lo femenino. La violencia con la cual él, más allá de si es marido o no es marido, que se manejaba con esta mujer, donde aparece esa figura que siempre estuvimos describiendo en nuestros ciclos, donde la mujer no tenía potestad propia, sino que lo era todo a través del marido. Bueno, esto es patético, pero es real lo que ocurría en esa época. O sea, esta gringa que había forjado su fortuna con trabajo, con el sudor de su frente, viene un hombre, más allá, porque supongamos que el casamiento era real, ¿sí? Lo mismo le pasaba. Y no creo que Laucha se hubiese puesto mal de abandonarla igual. Y eso a la sociedad no le interesaba. Era una mujer, era doblemente pobrecita, doblemente execrada, claro. Mujer inmigrante, sí, con plata, claro, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que él fuese como fuese, él la iba a dejar igual. Totalmente. Su objetivo era otro. Sí, sacarle el dinero. Su objetivo era el otro. Y ahora sí, después de este intermedio musical, vamos a contarle un poco al público muy brevemente el argumento, porque es muy simple el argumento. Sí, es muy simple. Es muy simple, y vamos a leer algunos fragmentos, porque ella también, hay algo que yo descubrí al releer la obra, hay un momento que ella lo ayuda a que él cometa un delito. Puede ser. No era muy inocente tampoco. Ahora lo voy a leer. Cuando ella lo ayuda, siempre hay un aviso. Obvio. Siempre hay un aviso. Si lo ves, perfecto. Si no lo ves, pero siempre hay un aviso. Y lo voy a leer completo el aviso. Y ella lo ayuda. Encima le da dinero para que él lo haga. Sí, ya sé a qué capítulo te referís. Así, por favor, intermedio musical. Y ahora sí, vamos a ir a ese momento permitido porque él se hace el bueno,
No nos olvidemos que él barre, limpia, qué sé yo. Después, claro, va a la mesa, come todo lo que hay, perfecto, bueno, eso sí. Pero hay un momento en que dice, él está contando, cuando acabé con las botellas busqué una libreta nueva y principié a copiar la vieja, toda ajada y mugrienta de tanto manoseo, llena de garabatos, rayas y borrones. Escribí que era un primor y ya estaba acabando cuando entró Misia Carolina, que se quedó embobada al ver mi trabajo y me miró con admiración, casi con susto de que me fuera a ir. Para admirarla todavía más, le dije sobre el pucho, ¿sabe, señora? Lo que se me ha ocurrido, que como yo sé fabricar coñac, hacer 2 cuarterolas de vino de una sola, falsificar bitter, el ajenjo, el anís y todo lo demás, lo mismo que mixturar la hierba buena con la mala sin que se reconozca ni nadie sepa. Podemos hacer aquí todas esas cosas. Usted ganaría muchísimo más que ahora, que está regalando la platita al licorero falsificador del Pago Chico. Misia Carolina abrió tamaños ojos, se rió un poquito, pero no consintió enseguida. Eso es tan fácil, se necesita tantas cosas. ¿Es fácil? No. Es difícil. Pero no crea, señora, con poco se hace. No importa. Después veremos, hay tiempo. Pero ella termina dándole el dinero y ellos comienzan a vender bebida falsificada. Ahí ella tuvo una advertencia, ¿no es cierto? La advertencia estuvo, o sea, porque la persona que es capaz de eso vos lo podés pasar a otra circunstancia y también será capaz de otra cosa. Si era capaz de falsificar, lo dice claramente la palabra, podemos falsificar, podemos vender lo malo por bueno. Pero ella ya falsificaba. Ojo, ella ya falsificaba. Es lo único que le dice, te voy a ahorrar dinero. O sea, ya tenemos un dejo también de parte de su naturaleza, que también era, a ver, yo no digo que eran iguales, pero que se podían llegar a complementar un poco en eso, ¿no? Claro. Sí, ella siempre, mucho más honesta, más trabajadora, digamos. Digamos trabajadora. Falsificaba. Ella más trabajadora, más, digamos, más de la casa. Bueno, era una gringa. Acordate, si uno tiene que personificar a la gringa. Y encima gringa. Viuda, que no podía vestirse de otro color que no fuese negro. No, ni hablar. Pero ella era gringa. Uno tiene las imágenes, ¿viste? Cuando uno mira las películas y que las imágenes de la gringa, ¿cuáles son? Las personas que está amasando, que tiene todo ese trabajo, ese sudor, que son verdaderamente eran trabajadores los inmigrantes que venían, salvo el cura napolitano, pero digamos que existía. Pero ya me sacó otra moraleja también de ahí, ¿eh? Y es como él describe la sociedad porteña, no me extrañaría que esto que él hace en esta puesta en escena, donde está el Laucha y la gringa, no quiera mostrar lo que ocurría en ese momento en los negocios de los particulares con el Estado, que después lo critica muy, pero muy ácidamente Discépolo, pero es esa cosa de mostrar... Él también lo va a criticar. Lo va a criticar con sutileza, si vos querés. No tanto. Bueno, y sabés qué, no nos adelantemos al próximo viernes, porque vas a ver la crudeza con él va a mostrar en ese pago, en ese lugar donde ya se falsificaba en una simple almacén de esquina, imagínatelo después en macro. Obvio. No es casual el nombre Pago Chico, no es casual, porque vos decís, en Pago Chico se cuecen muchas habas, o sea, no es casual el nombre Pago Chico. Vamos a ir analizando despacito. El argumento del casamiento de Laucha es muy simple. Un bueno para nada va de aquí para allá, de allá para aquí,
intentando ver qué comía ese día, hasta que encuentra a alguien que lo lleva a Pago Chico y le dice, mire, me parece usted que busca trabajo, hay en la estancia, pero él lo dice, eso de estar al sol no es para mí es estar sentadito en una oficina. No sé, habría que verlo. Lo dice claramente. Lo dice, pero digamos, me gustaría verlo al Laucha en una oficina. Claro, no sé. pero él lo dice, yo Sí. estoy así, sentadito en una oficina para no hacer nada. Un bon vivant. Claro, lo dice así, simplemente. Y mire, pero también hay ahí un negocio de una viuda que es muy exigente con su gente, muchos quisieron trabajar con ella y ella no los aceptó. Ella no los aceptó, es lo que le hace parar las orejas a él. Vamos a portarnos bien, barrer, limpiar, hasta que ella va entrando en confianza. Cuando entra en confianza, ella misma le ofrece casamiento. No es Laucha. Es cierto. Laucha no le ofrece casamiento, porque Laucha estaba, lo único que nos cuenta Laucha es lo bien puesta que estaba la mesa. Sí. Continuamente lo que comía, dormía tranquilo, le daba plata para que vaya a jugar. Tal cual. O sea, a beber, claro, también, sí. Ella tiene ciertas culpas también. O sea, le fue permitiendo muchas cosas. Tanto es así que en un momento lo vio como un posible socio. Yo creo que es más por lo emocional de ella que porque necesitara un socio. Porque como ella dice, yo tengo unos campitos también y tengo plata en Banco de Italia. O sea, evidentemente ella también quería marearlo. Quería comprarlo. Claro, digamos, más que comprar, marearlo. Ya para acá. Y él le dice, bueno, porque cuando él va a buscar las famosas amonestaciones y esas cosas, porque expliquémoslo a los chicos, por ejemplo, que están en cabina, que no tienen idea que en aquel entonces era solo la iglesia y se anotaba en un libro y ya estaban casados. Ya estaban, no existía registro civil, no existía absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él va y se encuentra con este señor que dice así, porque es cómico, vamos a leerlo, porque verdaderamente es la imagen de la corrupción. Dice, este cura, que era un napolitano, él va a buscar qué día los puede casar. Sí. Todavía no tiene idea de lo que va a hacer. Sí. O sea, el cura se lo mete en la cabeza. ¿Por qué? Porque una cosa era un casamiento de 30 pesos y otro era un casamiento de 350 pesos. Había una diferencia de precios. Claro, más vos pensás en aquella época 350 una pesos. Fortuna. Una fortuna. Dice, este cura, que era napolitano, cerrado de lo que no hay, hacía poco que estaba en el pago, pero por las mentas ya se había puesto riquísimo y pensaba irse pronto a su tierra. Sí. Rico, díganme, háganme el favor, ¿cómo puede ponerse rico un cura en un pueblo de campo, aunque le lluevan las limosnas y le goteen las velas para todos los santos y haga lo que haga en la sacristía? Pero lo que él hace es una cosa, ¿sabe qué? Porque dice, hace eso de la señora de la estrella, la mitad para mí, la mitad para ella. Sí. O sea, muy típico de la época. Muy típico de casa. Era un verdadero pillo. Es más, un canalla. Oh, no. Es un poco la... A ver, acordemos, ¿no?, que cuando hablamos del 1900, había gente que odiaba a los inmigrantes y algunos tenían razón, porque no todos venían... De hecho, estaban anarquistas y después se transformó, acordate, se armaron mafias, o sea, no todos los inmigrantes eran trabajadores como la gringa, pero igual la gringa también amasó su fortuna falsificando. Claro. No nos engañemos. Claro, entonces en un momento que le está diciendo, vengo acá para buscar las amonestaciones, para esto de casarme, estamos comenzando este largo tránsito de este año sobre la literatura, el tango y el teatro, y vamos a ver los puntos en común que tienen todos ellos.
Este es uno. Por eso arranco de aquí y luego vamos a ir al Maltifierro, porque esta es una consecuencia de aquello. Y entonces él dice, me quiero casar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el cura lo mira y le dice, ¿pero usted quiere casarse de verdad? Qué espanto. En el libro de la parroquia, al principio no entendí. No entendí lo que quería decirme. Y lo miré azorado. Digo, ¿por qué me dice eso? Me contestó el muy sinvergüenza, porque hay algunos que quieren casarse, sí, pero que no les pongan el casamiento en el libro, para que no quede registrado. Qué espanto. Entonces yo le hago un certificado en un papel suelto, que se lo doy para que lo guarden, entonces, pero no va a decir nada, qué esperanza, padre, de veras, mire, por esta se lo juro. Entonces, si la mujer es buena, ellos lo guardan. Pero si no es buena, lo rompen y se mandan a abonar. Si quieren, y la mujer no puede hacer nada, se puede llevar todo y no le puede pedir nada. Bueno. Yo tengo permiso para casar así, pero nadie tiene que saberlo, porque es un secreto de la iglesia y también es mucho más caro que el otro casamiento. Entonces, bueno. La coima. Después de un rato, la verdad, pensé que no sería malo casarse así. Como decía, aunque nunca, ni menos entonces se me había pasado por la cabeza engañar a la gringa tan buena, tan cariñosa y tan amable conmigo. Bueno, menos mal. Menos mal que no se le ocurrió porque le sacó absolutamente todo. La verdad que menos mal. Tenía un dejo de bondad. Muy, muy tenue, pero lo tenía. No sé si lo tenía. Yo creo que su vida era eso. Porque cuando comienza la narración, él va de aquí para allá. Dijo, en Buenos Aires no me va a ir tan bien. Había demasiado gente. Además le dice a ella, dígame, tengo que ponerme un traje lindo porque, porque no puedo casarme así. Y sabe que no vamos a hacer fiesta, no se lo vamos a decir a nadie, ahí ya tiene todo maquinado. Para que nadie se entere. Claro, para que nadie se entere. Y después sí, cuando ya hacemos un festejo, y ahí es donde empieza a sacar el dinero y empieza despacito hasta que se mete con todas las deudas habidas y por haber y comienzan a pelear entre ellos dos. Cuando comienzan a pelear entre ellos dos, él se lo dice, yo no estoy casado con usted. Sí. Es una obra muy pintoresca, criolla, pero también muy dura, porque te está reflejando el no me importa nada, a quien lastimo, lo importante soy yo. Y eso es duro para, también, ya te dije, lo femenino ahí también juega, porque esto de que yo voy al banco, saco el dinero, evidentemente esa mujer no podía tener por sí misma ninguna administración, esa es la verdad. Entonces, bueno, era más fácil desplumar a una pobre mujer que tal vez a un compadre, eso no lo sabemos. Por eso no viene para Buenos Aires, porque Sí. dice que la gente era totalmente distinta. Y acá fíjate, vamos a compartir esto, porque tenemos todo el año para ir contando y vamos a ver que siempre caemos en lo mismo. Siempre vamos a caer en esa época, todo el teatro, después cuando veamos a Discépolo, va a ser exactamente igual. Nada más Sí. que en las décadas van a ser distintas. Bueno, unas más violentas que otras, Sí, pero la verdad que las décadas El mostraron fondo es el mismo. El fondo es el mismo. O se acabó eso de unitarios y federales, ¿no? Y yo te diría que hay que verse, no sé, Por eso, tengo mis dudas. o sea, Buenos Aires sigue siendo la cabeza, la famosa... Autoritaria, unitaria, sí. ¿Entendés? O sea... Sí. Ojo que hay provincias que también lo son, ¿eh? No, pero te quiero decir, en línea general, Sí, en línea general continúa la misma historia. Y aquí hay una parte muy linda
y dice, y como de uvita a uvita se acaba el parral, es lo que él le va robando despacito, ¿no? Los pesos volaron, que era un contento. Pero tenía una gran esperanza, que era el potrillo zaino, lindo animal, fino de patas, de pescuezo largo y cabeza chica, sin niesto de barriga, voluntario como el solo y más manso que el overo rosado de laguna. Ahí está haciendo referencia al Fausto. Exactamente. Yo mismo le daba de comer, lo bañaba, lo raqueteaba y todas las mañanitas salía a variarlo donde no me vieran. Y en unas cuantas largadas que hicimos de balde y en secreto con unos amigos, el pingo resultó de mi flor. Qué parejero, con él no había que ganar ni para chiripá, nada. Carolina, todo esto, viendo que la plata se iba como el agua. Pobre Carolina. Pero como el agua de una tina sin arcos. Comenzó a armarme camorra peor que nunca. Bueno. Así no podemos seguir. Estás tirando todo lo que he ganado con mi trabajo. Sos un canalla. Me decía medio rabiando, medio llorando. Cuando me hacía enojar mucho, yo gritaba también y mucho más fuerte que ella. Déjame en paz. Sos una gringa de... Bueno, no lo vamos a decir. No me incomodes, no te podés... que te puede costar muy caro, le decía. Yo le decía, no me incomodes que te puede costar muy caro. Ya le había costado. Cállate la boca y más que ligero. ¿Me has entendido? Si no te callás, te va a pesar demasiado. Era que entonces me acordaba lo del casamiento y lo del papel que me había dado el cura. Pero sin intención de largarla, yo no tenía intención de largarla. Quiso esconder la plata, pero por donde no la iba a encontrar yo. Cuando me entraban ganas de salir a jugar al monte, salir a jugar con los muchachos o salir de farra. Hasta que un día se va. Agarra todo lo que tiene y se va. Ella grita, llora, patalea, todo la escena. ¿Por qué me haces esto? Y se agarraba de los pelos la gringa. Sí, es muy duro, te quiero aclarar. Dice, se agarraba de los pelos. Le iba a soltar primero eso de que no estábamos casados, pero caí en la cuenta que con la rabia era capaz de no firmar la escritura que yo necesitaba para pagar las deudas. Y yo era sabido, gritaba la gringa. Y se agarraba de los pelos, pero firmó. Y qué decirle que los pesos del Banco de Italia ya se habían ido por un camino. Él es un canalla. Es un canalla. Canalla simpático. Sí, quedaba la pulpería, pero casi tan pelada como la misma palma de mi mano. Ni un frasco, ni una pilcha. Yo me preguntaba muchas veces cómo se lo había llevado todo, sin atinar a hacerme bochinche. ¿Cómo vio que yo vaciaba todo y no gritó en aquel momento? Porque él después quiere recomponer la cosa y no puede. Sobre el final le quiere recomponerlo, por lo menos dice, entonces quise remediar. Yo solo las cosas compré mucho al fiado y principié y a medio a querer arreglar el boliche. Pero la verdad, el ginebrón y las barajas con la yapa de la taba y de los gallos hicieron que de repente comenzara a llover demandas, más demandas, toda una papelería. El alguacil no hacía más que viajar del pago a la polvadera. La polvadera se llamaba... La pulpería de ellos. La pulpería.
como conchavado, y no teníamos dónde buscar madre que nos envolviera, ni el zaino que le rodaba quedó manco del encuentro. Entonces me acordé de lo que sabía decir el viejo ño Cipriano. Dice, ¿dónde irá el buey a morir? Y entonces le dije, mira Carolina, le dije sin soltar el cuchillo, porque ahí me imagino. Ella pide dónde está la plata, dónde está todo. Lógico. Mira Carolina, le dije sin soltar el cuchillo, yo ahora me mando a mudar y para siempre, ¿entendés? Ya no te puedo aguantar más. Él no la puede aguantar más. Se le cambió la cara, pero todavía siguió gritando e insultándome. ¿Qué te pensás ir? Después de haberme dejado desnuda en la calle, canalla, sinvergüenza, ladrón. Ah, no podés porque sos mi marido y tenés que quedarte aquí, a trabajar como yo lo hice. Yo me reía a carcajadas. ¿Y quién te ha dicho que soy tu marido? Le dije. Pues no hay tal, no sos más que mi querida. Pobre gringa. O sea, es fuerte, feo. Es muy fuerte. No sos más que mi querida. Lo que en aquel momento significaba mi querida, que era mucho más grave que lo que significa hoy. Sí, bueno, igualmente te digo que si te toca un truán de esos, sí. El impacto es igual. Mentís, canalla, le dice ella, ¿no? ¿Qué es mentira? Sí, anda a preguntárselo al cura y verás. El cura Papaña se ha ido hace unos meses a manjar macarrones a su tierra. Anda a preguntárselo al nuevo si hay apunte alguno de nuestro casamiento en la iglesia. Me miraba con tamaña boca abierta, sin querer creer lo que decía. De repente le pareció que debía ser cierto. Asustada, desesperada, loca salió corriendo. Vi que se largaba a pie, camino del pago, en cabeza con la ropa de entre casa. Seguro que se iría a averiguar. Yo saqué los pocos pesos que quedaban en la caja, ensillé el maceta y si te he visto, no me acuerdo. Agarré para otro lado, después de hacer pedazos el papel de Papaña, muy tranquilo y segurito de que no me iban a perseguir porque no era el marido. Pero era un ladrón. Sí, y se afligen por tan poco. Pero fíjense y verán que era muchísimo mejor para mí y también para Carolina, que estemos cada uno por su lado. ¿Que si tengo noticias de ella? Sí. Ayer supe que estaba perfectamente de enfermera en el hospital del Pago. Bueno, se recuperaron los dos. Es terrible. Y sí, digamos que es terrible, pero es una obra... Es muy chiquita la novela, pero es fuertísima. Sí, que también ocurre en las épocas actuales, no te creas que no existen los truanes, existen. No, sí que existen. Lo que pasa es que acá tenía una connotación que era muy fuerte porque describe una sociedad que en ese momento era así, era una sociedad conflictiva, con muchos conflictos sociales había en ese momento. Con esa inmigración que no sabían qué hacer. Con la inmigración tuvieron graves conflictos sociales. Sí, ya lo vamos a ver cuando... Huelgas también, acordate, empezaban los derechos sociales, empezaba esto, como dijimos al principio, los votos cantados, el clientelismo político, la política que estaba totalmente corrupta y los negocios de los particulares con el Estado. En realidad, Carolina representa al Estado desplumado. Y este es un truán que con los negocios fue llevándose a sus bolsillos el dinero que ganaba, ¿no? Los famosos... Todo, el campito, la todo. plata, la pulpería. Además, cuando él cuenta o narra, como vos dijiste recién, que quiere remendarse, en realidad no se quiere remendar, quiere ver si puede explotar el negocio que le dé algo más. Y se da cuenta que no puede porque él es una persona que no sabe trabajar. Ya está acostumbrada a recibir ese famoso subsidio a recibir,
Pero él cuando tiene que ponerse a trabajar, nadie le enseñó a trabajar porque vivió de eso. Entonces, bueno... Desde la primera página de la obra. No le iba a rendir el negocio por ese motivo. No tenía cultura del trabajo. Claro, vos fíjate que, como que tenía el nombre de Laucha porque ni siquiera llegaba Ratón. Ah, no, sí, está bien puesto el nombre de Laucha. Porque ni siquiera sí. llegaba Ratón. Sí, ¿no? Sí. Y el cura que se llama Inocencio, ¿no? Que de Inocencio no tiene nada. Papagna, bueno, es un apellido que podríamos darle 1000 connotaciones, pero también aparecen otros personajes en la novela que están como muy secundarios, que es el ño Cipriano. El ño es un formulismo muy criollo. Es también un de terror. Digamos, el peón de campo que tenía Carolina. El comisario. Claro, el comisario, después que va a aparecer. ¿Y quién fue testigo del casamiento? La ño que tomaba el vino. Tal cual, o sea, tal cual. Aparece en un segundo, ¿no? Sí, no, personajes muy secundarios. En realidad, como personaje principal lo tenemos a Laucha, lo tenemos al cura, lo tenemos a ella y al ño Cipriano, que es el conductor para que ambos, Laucha y Carolina, terminen juntos. Sí, pero te cuento, para mí, el gran artífice es el cura. Sí, es el que te muestra la más respetada. Claro. La más respetada, porque no nos olvidemos que cuando vos hablás de los casamientos parroquiales, ¿por qué era tan común las amonestaciones? Veníamos de una cultura muy cristiana, apostólica, que venía de España, eso, de las amonestaciones. Ella se casaba sin pasar las amonestaciones. Hoy habla de las amonestaciones y terminan con cara de huevo duro, ¿qué son las amonestaciones? Pero bueno, tampoco existen los casamientos, pero eso pasa. Pero la verdad que lo que tiene esta narrativa es muy criolla, porque hasta el lenguaje con el que él describe la situación, con muchos silogismos de gaucho, tiene que ver con esto de la idiosincrasia de donde él venía, porque reconozcamos que Peiró, en esta cuestión de periodista del mundo, él recorrió las provincias de pe a pa, o sea, de arriba para abajo, y como escritor, como periodista de la Nación, como fundador de la Tribuna. Y observador, sobre todo. Muy observador. Era observador. Muy observador. No en vano fue corresponsal de guerra, o sea, no cualquiera, ni cualquier periodista puede ser corresponsal de guerra. O sea, él es muy observador de la sociedad y de esa, como yo te digo, esa convulsión de 1906, donde también un hecho histórico ocurre, es la muerte de Mitre. Sí. Eso también impacta en la sociedad, porque Mitre, o sea, veníamos de la constitucionalización de la sociedad, ¿no? Ya teníamos nuestra constitución, estábamos armándonos como país, con un modelo agroexportador. Ya hacía 20 años que la capital... que veníamos luchándola, con convulsiones sociales con respecto al anarquismo, los pequeños avances en cuestiones de derechos sociales y derechos de los trabajadores. Muy cerca del centenario. Muy cerca. También esto de postrimerías de la ley Sáenz Peña, el voto, acordate. Sí, en 1912 que pasó después. No, antes era, te llevaban con el revólver a votar, o sea, era toda una cuestión que ya te acordás con la Revolución del Parque, lo hemos analizado, es decir, ese unicato de Juárez Selman que provoca esa rebelión social, el nacimiento de los radicales y sus boinas blancas, o sea, todo eso, estábamos ahí saliendo de todo eso, y bueno, también estaba lo que siempre hablamos, ¿no? El hacinamiento, el no poder darles a todos trabajos, y un Estado un poco, diría yo, un poco vedette, un poco así de burlesque, ¿no? Que se vendía solo, que después la denuncia más profunda va a ser años más tarde, que lo vivimos, lo sufrimos. Entonces todo eso, como crítico, como observador, como periodista, él lo va volcando en un lenguaje que llega a la sociedad, que es claro, porque no todo el mundo, a pesar de que había educación obligatoria, no todo el mundo estaba entendiendo un poco lo que pasaba, salvo, como dijimos, en las obras de teatro o en estas cuestiones de pulpería, de reuniones sociales, payadores, literatos que mostraban una sociedad muy en decadencia. Y bueno,
es un poquito es el desánimo, diría yo, de lo que estaba pasando en esa época. Y lo económico, que también influía. Mucho. Influía muchísimo. Pero más que mucho, Sí. estábamos Sí. Estamos en un momento muy, muy especial. Fue la previa al centenario. Sí, sí. Fue la previa al centenario y digamos que lo que él quiso mostrar, lo que mostró a lo largo de toda su obra, fue esa corrupción que no se terminó nunca. Ah, no. Más delicada, menos delicada, pero existe. Más sofisticada, menos sofisticada, no, con no. más máscara, con menos máscara. No. Y lo vamos a ver el próximo viernes, cuando ya salgamos de la casa de la gringa, Sí. porque esto en cierta forma es doméstico. Sí. Ya lo otro va a haber 20 personajes. Y 20 Sí. personajes que cada uno es un laucha. En No, otra no. forma, pero es un laucha. Además, perdón, había esto de, ¿te acuerdas de la famosa frase de los favores políticos? Ahí lo vamos a ver en el próximo. Eso existía. Claro. Eso es O un Papagna poco... aquí no jugó con la iglesia, No. jugó con la iglesia, jugó con las Sí. leyes de la iglesia. Era la institución más respetada. Y bueno, acordate cuando analizamos Florencio Sánchez, que cuál era el punto de reunión de los conflictos en la iglesia. O sea, voy a la iglesia A verme con mi amante, voy a la iglesia A porque me tiene que persignar, voy a la iglesia, o sea, la iglesia era un fuerte influyente en una sociedad como la nuestra, que estaba resurgiendo como sociedad, porque era una mezcla de razas muy importante que se estaba tratando de estabilizar con un régimen muy conservador, porque la política en ese momento Extremadamente, era y todavía en conservadora. 1906 todavía Sí, empezaba a Sí. como aflojar, pero era conservadora. pero era muy, Muy conservadora conservadora. todavía. Una sociedad patriarcal, acordate, patricia, absolutamente, donde el pobre, lamentablemente, eran pobres lauchas. Tenía que vivir como podía. La verdad es esa. Y lo vimos en Florencio Sánchez Sí, lo hemos visto. continuamente, aún en aquella supuesta primera clase media. Sí, y también no la tan supuesta. O sea, la hipocresía existía también en la clase alta. O sea, tenemos que ver eso porque es lo que hace al contexto social de esa década previa al centenario. ¿Sí? Ese es el momento justo. Por otro lado, pues tenemos que venir por otras líneas. Fijémonos esa guerra, pero una guerra muy fuerte contra el inmigrante. Sí. O sea, no fue de casualidad que era un paisano el cura. El cura era un napolitano. Y corrupto. Y corrupto, Así que ¿entendés? sí. Y la gringa, Era la trabajadora, pero también falsificadora. claro, falsificaba, ¿entendés? Sí. O sea, siempre lo malo era... Un dejo de maldad había. Sí, siempre era para él, todo lo malo pasaba por el inmigrante. Sí, lo que tanto escritores, lo hemos analizado, mostraban, que la inmigración fue una invasión no aceptada por la mayoría de la sociedad y lo volcaron en música, literatura. En literatura, que ya tendremos programas enteros dedicados a eso. Ni O hablar. sea, Cambaceres, nada más que con hablar de Sí. Cambaceres, No. ya tenemos el odio que le tenía Sí. a la Eran los inmigración. invasores. O sea, ¿y por qué? Porque después va a aparecer el Martín Fierro, había que buscar algo que nos representara. Que nos uniera como sociedad que estábamos ya mezclada. Después acordate que ya para 1920 empieza a mezclarse esto y nace la sociedad burguesa, la que está mezclada con este famoso mi hijo el doctor y todo esto, ¿no? O sea, esa sociedad que nosotros, por supuesto que no estoy hablando de Florencio Sánchez, sino que estoy diciendo de cómo va la sociedad armándose de tal manera que después se mezcla y somos lo que somos hoy. Una mezcla de razas. Pero digamos, este periodo que vamos a analizar, que va de 1872 a 1920,
Sí. porque vamos después Sí. a volver al Martín Fierro, a ver que no pasó distinto de lo que le pasa a Martín Fierro, más que de otra forma. Sí, es una cultura que nosotros necesitábamos forzar, porque no teníamos, hasta te diría, las lenguas, ¿no? Porque, bueno, si venían españoles estaba genial, pero había muchos inmigrantes, como los italianos, que no tenían la misma lengua. O sea, era un tema también de cómo se podían compenetrar e entender estas razas. Fíjate, encima muchos no se querían porque la Boca, de la cual tengo bastante conocimiento, Bueno, hubo eran muchos todos inmigrantes, genoveses, sí. y muchos los napolitanos no los querían, Además, y a los estaban entre calabreses ellos, no los obvio, querían tampoco. obvio, Así que obvio. bueno, yo creo que con esto ya estamos terminando este primer encuentro en este largo camino de este año a través de la literatura, el tango y el teatro. Nos estamos despidiendo hasta el viernes que viene. Muchas gracias. Buena semana.